Bien, no vamos a ir a la pausa, sino vamos a pasar una nota justamente para darle la bienvenida a nuestra tercera invitada esta mañana. Es una nota justamente sobre la distorsión de la verdad, terrorismo en el Perú. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. Alguien que atentó y participó en numerosos atentados con coches bombas contra propiedad privada y contra personas, ¿puede arrepentirse y se le puede conmutar la pena? Según la ley sí, según la ley sí. Durante décadas, el Perú ha sido escenario de un dolor silenciado, el de las miles de víctimas del terrorismo. Mientras algunos discursos han puesto el foco en las condiciones de los terroristas en prisión o los llamados excesos del Estado, las voces de quienes perdieron a sus familias, sus hogares o sus cuerpos en medio del fuego cruzado han sido relegadas a pie de página. He quedado solo. O sea, mis dos hermanos han fallecido. Bastante extraño, doctor. Pero por si fuera poco, lo que ocurrió en el Perú es lamentable, ya que bajo el gobierno de Paniagua, el ministro García Sayán concedió 31 indultos por terrorismo en apenas 15 días. Algunos con resoluciones supremas de carácter secreto, estrictamente secretas, y en contra, muchas veces, de lo que opinaba la policía, que tenía y tiene los atestados clarísimos de esas personas. Uno de los favorecidos fue Gerardo Saravia, editor de la revista IDL, dirigida por Gustavo Gorriti, quien había sido condenado por nexos con Sendero Luminoso. Una revista donde se analizan los temas de la sociedad, donde se hace una reflexión sobre ellos, pero donde también planteamos posición en muchos de estos temas. Además, revisando el parte policial, se confirma que las acciones de estos grupos no constituyen delito alguno. Ahora bien, Gerardo Saravia fue condenado en 1996 a 12 años de prisión por supuestos vínculos con el terrorismo. Esta distorsión injusta de la verdad destruye la justicia y silencia a las verdaderas víctimas. ¿Desde cuándo proteger y premiar a terroristas es un derecho? Denunciamos que el mismo IDL, esta ONG que libera terroristas día a día y que les ha logrado sacar inclusive cabecillas sanguinarios en libertad con indemnizaciones del Estado, justamente por supuestamente no haber tenido un debido proceso. La masacre de Lucanamarca, ocurrida el 3 de abril de 1983, dejó 69 campesinos asesinados por Sendero Luminoso. Este brutal acto reflejó el desprecio del grupo por la vida humana, especialmente la de los más vulnerables. Abimael Guzmán lo reivindicó como parte de su estrategia de terror en los Andes. Han hecho un incendio hacia el fondo. Ha sido un coche bomba. Bien, veíamos entonces una nota muy importante acerca de la distorsión de la verdad, un problema que nos ataca a los peruanos hasta ahora, porque lamentablemente hace 25 años se quiere contar una versión de la historia, pero mejor para contar esta problemática nos acompaña, y ya le prometí que vamos a volver a invitarla porque el tiempo nos está ganando. Qué vergüenza, Marlene Zárate, por no haberte concedido más tiempo. Este tema es de suma importancia. Ella es presidente de la Fundación Juana López, Víctimas del Terrorismo. Marlene, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Cuéntanos, desde la fundación que ustedes llevan, que justamente lo que trata es de recordar con prudencia y con asertividad quiénes fueron las víctimas del terrorismo, ¿encuentran dificultades a la hora de enfrentarse a organismos como IDL u otras ONGs que tratan de relativizar lo que sucedió? Bueno, sí, mira, la fundación, te voy a contar brevemente, lleva el nombre de Juana López, porque mi mamá fue la primera dirigente del Vaso de Leche asesinada en el Callao, en 31 de agosto del año 91. Entonces, yo tengo la fundación donde tengo víctimas del terrorismo que han querido hacer sus trámites, inscribirse en el registro de víctimas y bueno, pasa el tiempo y no lo logran. Entonces nosotros los acompañamos a hacer el trámite y un poco la burocracia que hay, le piden uno que otro documento, ¿no?
Entonces, sí, hemos visto mucho la diferencia que hay cuando tú dices que eres una víctima del terrorismo, asesinado por Sendero Luminoso, el MRTA, sí, y cuando dices que son de las Fuerzas Armadas o de la policía, ¿no? Claro. Entonces el trámite es mucho más rápido. Y bueno, esas diferencias hacen que muchas veces las personas se aburran y dejen de hacer el trámite y no reclamen sus derechos. Si bien es cierto, yo creo que no hay nada que pueda resarcir la muerte de un familiar, pero cuando vemos las noticias que le dan grandes indemnizaciones a los terroristas, muchas de las víctimas sentimos rabia. No, víctimas y peruanos en general, ¿no? Porque son personas que han sido responsables del fallecimiento, de la muerte, de la masacre de otros peruanos y reciben dinero del Estado. Así Qué es. vergüenza eso ahí, ¿no? Así es. Inclusive, te cuento, el año pasado, recién después de más de 6 años, el hijo de una señora que cuidaba en la Universidad de La Cantuta, era cuidadora del dormitorio de las internas, sí, fue asesinada. Entonces su hijo, después de muchos años, se ha escrito y después de 6 años no le salía su trámite, su indemnización. Entonces nos contactó y nosotros lo hemos acompañado, y recién el año pasado, después de 6 años de trámite, recibió 10.000 soles que le corresponden, ¿no? Porque bueno, a las víctimas del terrorismo les corresponde una miseria comparada a la indemnización millonaria que reciben los terroristas. Y ahí está el negocio de estas organizaciones como IDL, ¿no? Que se ofrecen como defensa legal de estos terroristas para sacarle plata al Estado, puntualmente a los peruanos, porque quien paga la plata terminamos siendo los peruanos, ¿no? Exactamente. Es verdaderamente una vergüenza. Nuevamente, te pido disculpas por haberte dado tan poco tiempo. Este tema es un tema de suma importancia. Yo creo, sinceramente, que deberíamos impulsar más voces como la tuya, que tratan justamente de contextualizar con verdad lo que ocurrió y de no relativizar la victimización, porque creo que eso es lo que sucede. Hay muchas personas que les gusta hacerse las víctimas cuando no lo son, y en el caso de ustedes, justamente, que de manera loable tratan de liderar esta fundación y de acoplar a más personas que genuinamente fueron víctimas del terrorismo, no se les da el reconocimiento que merecen. Han tenido, brevemente, antes de que nos acabe el tiempo, ¿han tenido ustedes conversaciones con miembros de este gobierno, con congresistas, como para tratar de impulsar su mensaje con mayor ahínco? Sí, bueno, tenemos al congresista Cabero, que siempre está presto a ayudarnos, el congresista Muñante también, hemos hecho varios homenajes con él, porque la fundación también hace homenajes a las personas que no son tan conocidas. Sí. El año pasado hicimos un reconocimiento a un grupo de 16 policías que fueron los héroes de Huamanguilla, ¿no? Y que, bueno, solamente los reconocieron en la época de Belaúnde y luego no. Sí. Entonces sí tenemos algunos congresistas, la congresista Tudela, sí tenemos algunos congresistas, Marta Moyano también, que nos apoyan, ¿no? Porque te diré que la fundación no tiene un color político. Nosotros no tenemos una tendencia a un partido político. Buscan la verdad nomás. Sí, solamente queremos eso, ¿no? Bien. Apoyar a las víctimas. Bien, quiero agradecerte, Marlene Zárate, presidente de la Fundación Juana López, víctima del terrorismo, por acompañarnos esta mañana. Te prometo que en otra oportunidad te vamos a invitar y te vamos a dar más tiempo, ¿no? Porque se me pasó el tiempo conversando con otro invitado. Lamentablemente el tiempo nos ganó, así suele pasar cuando estamos haciendo radio en vivo acá en Betel 100.1 FM. Gracias por acompañarnos esta mañana. Eso fue todo con nosotros. Y no se muevan de sus asientos, porque ya viene Fabricio Cajadillo con un nuevo par de tirantes, como suele ser propio de su estilo, moderno, nuevo. Va a estar también con Marlene, me dice, así que vamos a darle más tiempo a Marlene, justamente merecido. Pausa y regresamos con Fabricio Cajadillo.